Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Tú eres nuestro mejor amigo. Tú eres quien trae la revelación cada mañana y quien ciertamente nos enseña a amar la palabra de Dios, a obedecerla y a poder ser conquistadores de la bendición por causa de esta obediencia. Y por eso te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida y nos enseñes cada cosa que debemos hacer. Y con fundamento en esa petición y sabiendo que de ti proviene la revelación, anhelo transmitir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 8 y versículos 19 al 21. Y dice la escritura: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mire qué impresionante es esta cita bíblica. A Jesús está allí en algún lugar, pero la Biblia dice que había una multitud que impedía que su madre física y sus hermanos físicos, los de sangre, su familia, vinieran a Jesús. Sin embargo, alguien le avisó y le dijo: ellos quieren verte, pero están afuera. Había una multitud, reitero, que impedía que ellos llegaran a Jesús. Pero mire la respuesta tan contundente de Jesús. Jesús les dice claramente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y el Espíritu Santo hoy quiere enseñarnos algo muy violento. Y es que las relaciones humanas que se construyen sobre la fe común en Cristo, la apertura espiritual mutua y sobre todo la obediencia compartida a la palabra de Dios, resultan ser más importantes que las que uno tiene con los miembros de la familia, especialmente si estos miembros de la familia de sangre de uno no son creyentes. A veces suena un poco disparatado, quizás ellos van a poner en tela de juicio: mira, pero tú ahora te dedicas más a la iglesia, te dedicas más a la lectura de la Biblia, ahora solamente quieren hacer lo que te dicen en algún lugar, en alguna iglesia, pero tú ya no amas la familia, tú ya no quieres a la familia. Pero mira qué contundente es que la misma Biblia muestra que Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que no solamente oyen la palabra, sino la obedecen. O sea, hacen caso a lo que la palabra dice. Y reitero, son relaciones humanas que se construyen sobre la fe en Cristo y la obediencia a su palabra, y resultan ser mucho más importantes bíblicamente que la que uno tiene con los mismos miembros de la familia. Así que es importante entender esto, porque la Biblia confirma y ratifica en Lucas capítulo 11 y versículos 27 y 28 que son más bienaventurados, o sea, que en verdad son más bendecidos, no la familia, sino la obediencia a la palabra de Dios. Mira lo que dice la escritura en Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La traducción en lenguaje actual dice: los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Mira qué fuerte es esto. Jesús no negó nunca que María, su madre, fuera grandemente bienaventurada, nunca, sino que afirmó que todo aquel que oye la palabra de Dios y la obedece con fe posee una mayor bienaventuranza, o sea, una mayor bendición que aquel que solo tiene lazos familiares con él. Mira qué violento es esto. Uno a veces dice: bueno, es que tú desde que ahora lees la Biblia y asistes a una iglesia, ahora te alejas de la familia. Y no estoy diciendo que nos tenemos que alejar de la familia. La familia es nuestro primer ministerio, es nuestro lazo familiar y son los que siempre van a estar con nosotros de alguna u otra manera cerca a nosotros. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia me enseña, reitero, bíblicamente soportado, que es mejor y es más fuerte
y más importante, un lazo con personas que conocen la palabra, que tienen una fe en Cristo con nosotros en común, o sea, que creemos en lo mismo y que obedecemos la palabra de Dios, que aún aquellos lazos familiares de sangre. También lo dice la Biblia, que es más bienaventurado que cualquier circunstancia familiar, que cualquier lazo familiar con Jesús. Es más importante que ello. A veces nos mofamos y decimos, yo soy hijo de Dios. Pero ¿de qué te sirve tener el título y el rótulo de hijo de Dios, de cristiano, si no escuchas la palabra y por sobre todo la pones por obra, es decir, la guardas y la obedeces? Pero es que la Biblia dice claramente algo. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 15 y verso 22 que el Señor se complace más en la obediencia. Dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? ¿Sabe que es mejor obedecer que sacrificarse? Es mejor prestar atención que la grasa de los carneros, dice la Biblia. Es mejor que entendamos que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y que aún el mismo Jesús lo declara en Lucas 11, 27 y 28. Claramente diciendo que son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A veces, reitero, tenemos que entender que la familia es importante. A veces tenemos que entender que siempre tenemos que amar, respetar y honrar a nuestros familiares. Pero la Biblia nos hace un llamado fuerte porque el mismo Jesús con boca propia dice y establece que es más fuerte su lazo familiar con aquellos que tienen una fe en Cristo. Una fe en Él en común, que establecen una obediencia constante a su palabra, que la vida de ellos refleja una obediencia a la palabra de Dios y no simplemente un conocimiento vano de logos, de letras, de escuchar la Biblia o de leer la Biblia, pero de nunca ponerla por práctica. Qué fuerte cuando Jesús dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, por encima de aquella mujer que entre la multitud le dijo, del vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, más que tu mamá. Él nunca negó que María, su madre, fuera bienaventurada, pero sí afirmó que eran más bienaventurados aquellos que antes que un lazo familiar eran oidores y hacedores de la palabra. Qué violento es esto. Quiero terminar este mensaje pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe a entender que para ser más bienaventurados, más bendecidos, debemos oír la palabra y que nos enseñe a guardarla y a obedecerla. Porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Y porque Jesús dijo, mis madres y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Si quieres tener una verdadera afinidad y familiaridad con Jesús, debes ser oidor y practicante de la palabra de Dios. Que el Señor te guarde de una manera especial en esta mañana, en el nombre de Jesús.